No, o de la teoría de conjuntos y de algunas cosas básicas relacionadas con los conjuntos, como son las relaciones entre ellos y sus elementos, y las operaciones entre conjuntos, que por supuesto no voy a terminar hoy porque es bastante largo. Este tema lo vamos a volver a tomar cuando veamos la parte de lógica. Lo primero que necesitamos hacer es definir qué es un conjunto. Un conjunto en matemática es lo que se conoce como un elemento básico, sin definición, pero todos entendemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de un conjunto, que es una colección de objetos que uno considera como una totalidad. Por ejemplo, cuando uno habla de las letras del alfabeto español, o el alfabeto griego, o las especies de insectos, o el conjunto de especies nativas de la Patagonia, o el conjunto de los números pares, o en fin. Las personas de esta sala que tienen DNI par. Para definir un conjunto, necesitamos que el conjunto esté bien definido. ¿Qué quiere decir en matemática que un conjunto esté bien definido? Quiere decir que la definición del conjunto tiene que estar dada de tal manera que no haya lugar a ambigüedades. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de los números, bueno, voy a decir todos que están acá, el conjunto de las especies vegetales nativas del Parque Nacional Nahuel Huapi está perfectamente bien definido. Por más que uno no sepa si esta planta es nativa o esta planta no es nativa, existe la información en algún lado, entonces uno sabe claramente si un elemento está o no está dentro del conjunto. Por ejemplo, uno agarra una plantita, va y le pregunta a alguna persona del departamento de botánica y le va a decir, sí, esta es nativa, esa especie está dentro del conjunto. Va y le dice, esta no es nativa, es exótica, entonces esta especie no está dentro del conjunto. Por ejemplo, en el segundo ejemplo, el conjunto de especies con flores lindas del Parque Nacional Nahuel Huapi, el concepto de lindo es un concepto relativo al gusto de cada uno. Antes de seguir, les digo, cualquier duda me paran. Yo soy Speedy González, voy a la velocidad del rayo y si no me preguntan ni me paran, yo voy a seguir. Así que cualquier duda me preguntan. Me paran y puedo volver la diapositiva para atrás y puedo explicar lo que haga falta. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con alguna terminología. Los objetos que componen un conjunto los vamos a llamar elementos del conjunto, que puede ser de cualquier índole. Un conjunto puede ser una reunión de objetos de cualquier índole, puede ser cualquier cosa, puede ser número, puede ser persona, puede ser letra, puede ser nada, cualquier cosa. Nosotros vamos a trabajar especialmente con conjuntos de números, excepto cuando estemos trabajando con lógica, que vamos a trabajar con conjuntos de cualquier cosa. Para anotar los conjuntos, usualmente, igual esto es arbitrario y es una cosa que nos ponemos de acuerdo nosotros para que todos lo hagamos igual, los nombres de los conjuntos los vamos a usar con letras e imprentas mayúsculas. Y los elementos normalmente con letras e imprentas minúsculas. Entonces, ¿cómo anotamos un conjunto? Después voy a volver sobre esto. Uno puede encerrar entre llaves los elementos que forman parte del conjunto, por ejemplo, A, E, I, O, U, enumerando los elementos que están adentro del conjunto, o puede encerrar entre llaves, y ya después voy a dar precisiones sobre esto, una propiedad que cumplen los elementos que forman parte de ese conjunto. Yo podría haber puesto el conjunto C como la C, la A, la M, la I, la N y la O, en cualquier orden, porque los elementos de un conjunto no tienen un orden, porque es una bolsa de elementos que uno mete ahí adentro, que son letras que en particular cumplen con la propiedad de ser una letra de la palabra camino. Y particularmente uno de escribir el conjunto B, que cierra entre llaves la nada misma, que es el conjunto vacío. Es decir, que cuando uno encierra algo entre llaves, esa cosa que uno metió ahí adentro es lo que está contenido, digamos, el contenido del conjunto. Son los elementos que constituyen ese conjunto. Los elementos o pertenecen o no pertenecen a los conjuntos. O sea, uno cuando habla de la relación entre este elemento y este conjunto está
diciendo si este elemento está dentro del conjunto, decimos que el elemento pertenece al conjunto. Si este elemento no está dentro del conjunto, decimos que el elemento no pertenece al conjunto. La relación entre elementos y conjunto, que son cosas de categorías distintas. Uno es un objetito y el otro es una colección de objetos. Este objeto pertenece a esta colección de objetos o este objeto no pertenece a la colección de objetos. Y la notación es esta E, así medio con redondita. X pertenece a, quiere decir que el elemento X, que es un objeto, pertenece al conjunto A, que es una colección de objetos, o que X, que es un elemento, no pertenece a esa colección de objetos. ¿Vamos bien? Por ejemplo, acá puse 3 ejemplos de los que había dado hoy. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los objetos que constituyen el conjunto de letras del alfabeto español? ¿Qué hay ahí adentro? Cuando uno abre la bolsa del conjunto A, que es una bolsa así que tiene cosas adentro. ¿Qué hay ahí adentro? Letras, exactamente. Esa es re fácil, hay letras. Entonces, uno puede decir, en esa letra la A es un elemento de A, porque si uno A chiquita es un elemento de A grande, es decir, la letra A es un elemento del conjunto formado por las letras del alfabeto español, y uno escribe la A chiquita, que es la letra, podría haber puesto la B para que sea más fácil, pertenece al conjunto A, pero pi, por ejemplo, que es una letra del alfabeto griego, no es un elemento del conjunto de letras del alfabeto español. Por lo tanto, pi no pertenece a A. Ahí, María, pará, me voy a volver un cachito para atrás. No, la pregunta era, ¿qué hay? ¿Qué objetos constituyen el conjunto A? Es decir, imagínate al conjunto A como una bolsa y que vos metés la mano y sacás una cosa. ¿Qué es lo que sacás de ahí? No sacás el abecedario, sacás una letra que puede ser desde la A hasta la Z, cualquiera. ¿No? Lo mismo acá, si yo tengo especies de insectos, ¿qué tengo ahí adentro? Meto la mano y saco ¿qué? Saco un insecto, saco un... ¿qué? Saco una especie. O sea, el nombre de una especie, debe ser la bolsa de B, tiene, uno saca y saca una especie de insecto. Por ejemplo, podría ser ¿no? La mosca doméstica, que es la asquerosa mosca, es un elemento de B. O sea, esa especie está dentro del conjunto B. Por lo tanto, el elemento mosca doméstica es un elemento de B, por lo tanto pertenece a B. Nothofagus dombelli, que no sé si todos lo conocen, el coihue, no es una especie de insecto, es una especie de árbol. Entonces, no pertenece a B. Y el conjunto D, voy a poner el signito de pregunta, está formado por las personas de esta clase que tienen DNI par. ¿Qué hay acá adentro? ¿Personas o DNIs? Bueno, va ganando personas. Hay personas. Ahí estamos todos nosotros en el conjunto D. Todos nosotros no, todos los que tienen DNI par. Yo no soy ahí adentro. Ahí el conjunto está formado por personas que tienen una característica particular. 2 características particulares. Número 1, están en esta clase. Y número 2, tienen su DNI par. Entonces, adentro de este conjunto, los objetos que están reunidos en este conjunto son personas que tienen esta característica particular. ¿Todas las personas de esta clase están ahí dentro? No. ¿Todas las personas del mundo? Tampoco. Ahí adentro hay personas de esta clase que tienen, además, la particularidad de tener su DNI par. Como yo todavía no los conozco y no tengo sus datos, me inventé a Juan Pérez, que es, ¿qué sabemos de Juan Pérez? Si Juan Pérez es un elemento de ese conjunto.
tiene el DNI par. Juan Pérez tiene el DNI par. En cambio yo, que estoy acá en la anteúltima fila, no estoy en el conjunto. Claro, Juan Pérez no solo está en esta clase, sino que aparte tiene el DNI par. Yo claramente estoy en esta clase y no tengo el DNI par, o sea, tengo DNI impar. Bien, entonces ya es importante cuando uno va a trabajar con un conjunto saber qué tipo de elementos constituyen el conjunto, o sea, qué calidad de objetos hay adentro del conjunto. Fíjense que pusimos especies, personas, letras, podemos decir números, qué sé yo. Inventémonos un conjunto de números, a ver. Un conjunto que adentro tenga números. Por ejemplo, el conjunto de números enteros, que es un conjunto conocido, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números naturales, el números primos, muy bien, 10. O sea, los números de Fibonacci, muy bien. Que son todos estos que ustedes dijeron son conjuntos infinitos, ¿no? O sea, los enteros, los primos, los naturales, los de Fibonacci, los pares, todos esos son números infinitos. Pero uno podría decir el conjunto de números enteros, el conjunto de números complejos también, el conjunto de números de una cifra, por ejemplo, ¿no? Conjunto de números de una cifra, ¿qué tiene adentro? Tiene números. ¿Qué números? Y el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8 y el 9, listo. Esos números. Uno podría decir el conjunto de números menores que 20, números reales menores que 20, que son infinitos. Podría decir conjunto de números naturales menores que 20. Podría decir el conjunto de números múltiplos de 3 menores que 20, ¿no? Son distintos tipos de conjuntos de números con los que vamos a trabajar en lo sucesivo. Un concepto importante relacionado con los conjuntos es lo que se llama conjunto referencial o que también se llama conjunto universal. No sé si ustedes habrán visto conjuntos en la escuela secundaria, hace rato que no se da, me parece. Excepto cuando dan algunas cosas de lógica, en general en las escuelas no se dan. Pero bueno, los conjuntos referencial o el conjunto universal es un conjunto, como si fuera un mega conjunto, que involucra todos los objetos a los cuales hacen referencia los conjuntos con los que uno está trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con números, tengo múltiplos divisores, números mayores que tales, menores que tales, entre tanto y tanto, qué sé yo, un conjunto referencial va a ser un conjunto de números que abarque todos los números posibles que pueden estar en los conjuntos con los que estoy trabajando. Normalmente, el conjunto referencial se anota con la letra R o con la letra U, muchas veces la letra U para no confundirse R con números reales. Por ejemplo, si yo tengo un problema donde estoy hablando de las letras de la palabra tal, la letra de la palabra tal, la vocal y la qué sé yo, el referencial adecuado es el alfabeto, del alfabeto castellano, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando con las personas de Bariloche, qué sé yo, por ejemplo, podría decir todas las personas de Bariloche que tienen menos de 20 años, todas las personas de Bariloche que viven en la calle Beschet, todas las personas de Bariloche que tienen un negocio en la calle Mitre. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de personas de Bariloche. Todos los conjuntos con los que estoy trabajando están constituidos por personas de Bariloche. Entonces, ¿cuál sería un referencial adecuado? Toda la persona de Bariloche, aunque no las use todas después en el problema con el que estoy trabajando. ¿Podría poner personas del mundo como referencial? Sí, podría, porque lo importante es que todos los elementos de los conjuntos con los que estoy trabajando estén ahí. Lo que pasa es que si pongo todas las personas del mundo me va a sobrar mucho. Mis conjuntos van a ser muy chiquititos en relación al referencial. Entonces uno tiene que pensar un poquitito cuál es el referencial más adecuado para el conjunto con el que uno está trabajando. Resumiendo, las relaciones que vinculan un elemento, un objeto con un conjunto, esa relación es una relación de pertenencia. Un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Gráficamente, ¿está dentro del conjunto o no está dentro del conjunto? Y simbólicamente escribimos X pertenece a, X, A, P, lo que sea,
pertenece a o X no pertenece a. Ahora lo que vamos a hablar un poquito es de la relación entre conjuntos. Porque una cosa es ver si un objeto pertenece o no pertenece a un conjunto, o qué relación vincula este objeto con este conjunto, y otra cosa es ver qué relación vincula estas dos colecciones de objetos. Tengo la colección B y la colección A, y quiero saber si existe alguna relación que vincula estas dos colecciones de objetos. La relación que vincula a dos conjuntos es la relación de inclusión. Un conjunto puede estar incluido en un conjunto o no estar incluido en un conjunto. Ahora voy a decir bien precisamente qué quiere decir. Notación. B incluido en A significa que B está adentro de A, y ahora voy a precisar qué quiere decir eso, y B no incluido en A significa que B no está dentro de A. Definición sería, para que un conjunto esté incluido en el otro, el conjunto B esté incluido en un conjunto A, todos, absolutamente todos los elementos de B tienen que ser también elementos de A. Para que un conjunto no esté incluido en otro, tiene que haber por lo menos un elemento de B que no forme parte de A, o sea, que no pertenezca a A. ¿Repito? ¿O no hace falta? Bueno, acá estamos hablando de dos colecciones de objetos. A ver, acá los dibujitos se ven, ¿no? Pero bueno, pensemos en dos colecciones. Yo tengo dos bolsas acá de objetos. Esos objetos, esas bolsas tienen adentro elementos. Si todos los elementos que están en este conjunto también están en este, ejemplo, las letras de mi nombre, un conjunto formado por las letras de mi nombre está dentro de un conjunto formado por las letras del alfabeto castellano. Si el conjunto B tiene todos sus elementos que también pertenecen al conjunto A, es decir, que cuando yo agarro A, puedo seleccionar algunos elementos y formarme B ahí adentro, ese conjunto B está incluido en A. Cuando B tiene elementos que no están en A, que puede ser que comparta algunos o no, decimos que el conjunto B no está incluido en A. ¿Por qué hay acá? Ahora voy a hablar de la representación gráfica, elementos que son de B que no son de A. Ejemplo. Bueno, a ver, voy a hacer uso de la tecnología que me compré el año pasado, en julio. Me voy a salir de acá. Ustedes me dicen si se ve lo que voy a compartir. Cuando yo estoy haciendo esto, no veo el chat, así que si alguien me quiere preguntar algo, me tiene que hablar. Me voy a inventar un conjunto, el conjunto A, que está formado por los números 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Voy a elegir un conjunto B incluido en A. ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un conjunto B que esté incluido en A? Necesito escuchar. Si alguien habilita el micrófono y quiere decir un conjunto B que esté incluido en A, ¿qué podría tener acá adentro? Leo el chat, claro que no leo el chat, por eso es que estoy acá. A ver, vamos de vuelta. 1, 3, 4 y 6. A ver si esto se puede hacer así. No sé, ustedes no sé qué ven acá. No sé si esto logro. Perfecto. Si B está constituido por acá 1, 3, 4 y 6, B está incluido en A, porque si yo hago el 1 acá, el 3, el 4 y el 6,
Este conjunto está constituido por los elementos que están acá adentro. Entonces, si yo dibujara a estos conjuntos, cuando dibujo A, voy a poner el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, están los elementos de A, y acá adentro puedo reunir a los elementos de B. El B está incluido en A. Ah, sí, se escucha cortado porque estoy usando esto. Exactamente. Todos exactamente, Sofía. Todos los elementos de B también tienen que estar en A. Voy a poner otro ejemplo a continuación. Ah, bueno, lo que quería decir, que eso me lo dije y no lo pasé, que un conjunto no está incluido en el otro si al menos uno de sus elementos, el conjunto B no está incluido en A si al menos uno de sus elementos no pertenece a A, pero podría no pertenecer ninguno. Y en este caso de la derecha, se llaman conjuntos disjuntos, porque no tienen ningún elemento en común. A ver, Julián, ¿qué me querés preguntar? Exacto. Si en el ejemplo que puse recién, voy a intentar compartir de vuelta la pantalla esta. A ver si puedo hacer acá. Si en cambio tuviera acá un conjunto, espérenme un cachito, un conjunto C, que esté formado por 1, 2, 3 y 10, C no está incluido en A. ¿Por qué? Porque para dibujar a C, yo necesito, el 10 está acá afuera, el 10 no está en A. El 10 en A está en el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En C, bueno, a ver si espero un poquitito, capaz se ve. ¿Ahí se ve? Bueno, listo. Bueno, lo que decía, a ver si puedo escribir acá. Probemos a ver si puedo escribir acá. Denme un cachito, a ver. Y repito lo que dije último. A ver si lo logro acá. Ah, no sé cómo hacer para mostrar una pantalla. Bueno, parece que no puedo. Lo que había dicho, no sé, este cosito que apareció ahí, que es, bueno, no me sale. Después les comparto la imagen que intenté hacer recién. A la pregunta de Julián, si yo acá tengo el 1, a ver si puedo escribir acá. Si acá tengo el 1, no, parece que no puedo escribir, no sé cómo se hace esto, la verdad. El 1, ahí está. El 1, el 2, ahí ven, el 3, el 4, el 5. No me sale escribir con el mouse. Y el 6, acá. Y B tiene el 10. B, esa es la pregunta que hizo Julián. Si B, o lo que sea, tiene dentro de sus elementos uno que no está dentro de A, que no pertenece a A, B no está incluido en A. Eso es lo que quería decir. Que tiene que tener por lo menos un elemento que no está en A. Por ejemplo, acá podría ser 10, 11,
y 0, por ejemplo, y acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ninguno de los elementos de B está dentro de A. B no está incluido en A. Acá hay uno de los elementos de B que sí está incluido en A, pero no todos. Para que un conjunto B esté incluido en A, todos los elementos de B también tienen que ser elementos de A. Bueno, pasamos para el que sigue. Acá no sé cómo hacer para salirme de acá. Bueno. Por ejemplo, consideremos al conjunto A como el conjunto de personas que viven en América del Sur. ¿Qué hay en el conjunto A? Ahora contesto, Julián, tu respuesta, tu pregunta. En el conjunto A hay personas. ¿Qué característica tienen estas personas? ¿Qué es lo que hace que estas personas estén reunidas adentro de este conjunto? Que viven en América del Sur. Inventémonos un conjunto de personas, o sea, si hacemos un conjunto incluido en el conjunto de personas, el conjunto que vamos a inventarnos tiene que ser personas. Por ejemplo, podrían, bien, acá tengo dos propuestas. Argentinos, por ejemplo, podría ser personas que viven en Argentina, sería el conjunto, que está incluido en A. Y quería mencionar acá lo que dice Gianfranco. Él dice personas que viven en el sur. ¿Qué pasa con ese conjunto? Ahí tenemos un problema con ese conjunto, porque si uno le pregunta a un porteño, es de la General Paz para abajo. Pero si uno le pregunta a un barilochense, será los que viven en Ushuaia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene ese? No está bien definido ese conjunto, porque ser del sur es una cuestión relativa, que si uno le pregunta a uno que vive en el Amazonas, los del sur son, no sé, qué sé yo, de Bolivia para abajo, no sé. Es relativo a la posición de la persona que está diciendo. Entonces no es un conjunto bien definido, pero sí podríamos decir, por ejemplo, que B es el conjunto de personas que viven en la Patagonia, definida Patagonia, ¿no? Entonces, un conjunto B que esté incluido en el conjunto A podría ser, como bien dijeron por ahí, como dijo Francisco, el conjunto de argentinos. El conjunto de personas que viven en Argentina está incluido en el conjunto de personas que vive en América del Sur. Y decimos B incluido en A. A la pregunta que se me fue por acá arriba, de Julián, no hay una forma de decir que un conjunto está parcialmente incluido, excepto, que la voy a mencionar un poquito más adelante, si uno quiere decir que los conjuntos tienen elementos en común. Haceme acordar cuando veamos intersección de conjuntos y ahí te lo menciono. A ver, María Victoria. Si les es más cómodo, hablen, ¿eh? Porque a mí me da igual. Habiliten el micrófono y hablen. Claro, claro, María Victoria, sí. Bueno, si uno da precisión a la definición, por ejemplo, la que dijo Gianfranco, uno podría decir las personas que viven al sur del río Colorado, o la persona que vive al sur del paralelo 42, o la persona que vive al sur del Ecuador, qué sé yo, algo preciso donde uno agarre un ser humano de América del Sur y sepa precisamente dónde está, si está en el conjunto B o no está en el conjunto B.
¿Cómo nos inventamos las personas de una provincia en específico? Por ejemplo, sí, bueno, solo que Bariloche no es una provincia, pero podríamos decir, por ejemplo, personas que viven en Río Negro, o personas que viven en Bariloche, o personas que viven en Bolivia. Son todas personas que también son personas de América del Sur. Y lo importante es eso, el conjunto de adentro, digamos, porque acá tenemos un conjunto adentro y un conjunto afuera. Las personas que están reunidas en el conjunto de adentro tienen una propiedad extra respecto de la del conjunto de afuera. Las de afuera son todas personas que viven en América del Sur, de todo el lado de América del Sur. Las de adentro tienen, además de ser de América del Sur, una propiedad extra, que es, por ejemplo, ser de Río Negro, ser de Bariloche, estar al sur del paralelo 42, X, que se nos ocurra. Bien definido. Bueno, ¿cómo inventamos un conjunto que no esté exacto? Cada subconjunto es más específico en el sentido de que los elementos tienen que cumplir propiedades adicionales. Por ejemplo, yo puedo tener el conjunto de los números naturales, es un conjunto. Puedo pensar en un conjunto incluido en el conjunto de los naturales, antes de pasar a este, puedo pensar en un conjunto, por ejemplo, de los múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Los que se obtienen multiplicando 3 por números naturales. Es decir, que los que están adentro del conjunto, del segundo conjunto, además de ser naturales, cumplen con la propiedad de ser múltiplos de 3. Y dejan afuera elementos que no cumplen con la propiedad de ser múltiplos de 3, aún siendo números naturales. Inventémonos uno, a ver, que no esté incluido en A. Yo pensé en uno, pero ustedes pueden pensar en otros. Por ejemplo, personas que viven en Japón. Eso seguro que viene en América del Sur. Personas que viven en Estados Unidos, personas que viven en Texas, muy bien, todas muy bien. Y alguno que tenga algún grado de superposición con América del Sur, pero no del todo, es decir, que posea elementos que sí están en A y elementos que no están en A, porque todos estos que me dijeron están afuera. Claro, personas de América tienen en común los que están en América del Sur y no común los que son de América pero están afuera de América del Sur. Muy bien. ¿Y qué pasa con Guyana? A ver, ¿por qué decís, Soledad, Guyana? Los de Guyana están en América del Sur. O sea, si vos agarrás un guyanés, es un habitante de América del Sur. México, bueno, ojo, ahí. México, Cuba, no, stop. Ni México, ni Cuba, ni Guyana. Serían personas que viven en México, personas que viven en Cuba, personas que viven en Guyana. Las personas que viven en Guyana son personas que es importante tener en cuenta que estamos hablando de conjuntos de personas. Eso es importante, tener en cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de conjuntos de personas. Entonces, quiero armarme un conjunto de personas que esté fuera de, o sea, que un conjunto de personas que no esté incluido en A, me tengo que concentrar en el conjunto de personas que cumplen una propiedad que no todos cumplen con la propiedad de ser, de vivir en América del Sur. Yo había pensado que es personas que hablan español. Conjunto de personas del mundo que viven en países en los que el español es un idioma oficial. Entonces, acá puse América del Sur y acá está el verdecito que están en España, México, por ahí, Panamá, Cuba, qué sé yo, que están afuera de América del Sur. Entonces, va a haber algunas personas que hablan español y que viven en América del Sur y algunas personas que hablan español y que no viven en América del Sur. Entonces, el conjunto C no está incluido, exacto, Luciana, lo que vos decís. Puede ser que hablen español y no están en América del Sur. Bueno, listo. Inclusión es una relación entre conjuntos. Pertenencia es una relación entre elementos y conjuntos. Voy a hablar brevemente, de cómo es que ya más o menos lo mencioné esto, de qué maneras uno puede escribir un conjunto. Hay básicamente dos formas de escribir un conjunto. Una es enumerando los elementos, que eso está fácil cuando el conjunto es chiquito y finito. Chiquito y finito quiero decir que tiene pocos elementos, porque si uno tiene que enumerar es un bodrio, si es un conjunto muy grande, y finito, porque si es infinito no lo podemos enumerar.
Uno puede dar una idea, por ejemplo, poner 2, 4, 6, 8, 10 y puntos suspensivos y el lector entiende de que se trata de números pares. No los podemos enumerar a todos. Cuando uno enumera los elementos de un conjunto, lo que está haciendo es decir, adentro de este conjunto están los siguientes elementos. Estos elementos pertenecen a este conjunto, A, E, I, O, U, que tampoco tienen por qué estar en orden. Hay una cosa que me olvidé de decir, no solamente no importa el orden, sino que tampoco puede haber elementos repetidos, uno los dice una sola vez. Por ejemplo, las letras de la palabra casa son 3, C, A y S. Listo. Con esas 3 letras uno puede armar la palabra casa. Bueno, y la segunda forma es lo que se llama por comprensión, donde lo que uno hace es enunciar una propiedad que cumplen los elementos que pertenecen a ese conjunto, que es lo que acabamos de hacer cuando decimos el conjunto A está formado por las personas que viven en América del Sur. Esto tiene una notación específica que quiero mencionar ahora, que es la siguiente. Conjunto A es el nombre del conjunto, igual a lo que hay dentro del conjunto. Lo que vamos a escribir lo escribimos entre llaves. ¿Qué dice acá? Acá dice, el conjunto A está formado por elementos que voy a llamar genéricamente X. X quiere decir algo, una variable, una cosa, un objeto, que como no sé qué es, lo voy a llamar X. Este X es un elemento de un referencial. Esto es importante porque, perdón, esto me dice de qué calidad o categoría son los elementos que forman parte de este conjunto. Entonces acá dice, X es un elemento del referencial, tal que, esta rayita quiere decir tal que o que cumple con la propiedad de que X es una vocal. Entonces, ¿qué sé yo de este conjunto? Yo ahí no veo los elementos, pero sé que los elementos que hay ahí adentro son letras. El referencial para este conjunto debería ser letras del alfabeto español. ¿Qué sé de este conjunto? Que las letras del alfabeto español que forman parte de este conjunto no son cualquier letra, sino que cumplen con la propiedad de que X es una vocal. Es decir, que cuando yo agarre una letra del alfabeto, miro si es una vocal, pertenece al conjunto. Agarro otra letra, miro, es una vocal, no es una vocal, no pertenece al conjunto. X pertenece sí o sí, no entendí la pregunta, a ver, ¿me la reformulás? X es un elemento, no estoy segura de entender lo que me preguntás, pero a ver, voy a tratar de contestar. X denota acá, refiere a un elemento que está dentro de A. Entonces, la primera parte de la definición de un conjunto por comprensión me dice de qué categoría son estos elementos, qué hay acá dentro. Acá hay elementos de un referencial. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Otros más ejemplos. ¿Qué quiere decir que X, esta primera parte de acá, a ver si puedo dibujar acá, esta primera parte de acá, me está diciendo de qué categoría son los elementos que están adentro de A. A está formado por elementos. ¿Qué son estos elementos? Y estos elementos son elementos de un referencial. En el caso este referencial serán letras. Entonces acá dice, las X, los elementos de este conjunto son elementos de este referencial, que en este caso son letras. Adentro de este conjunto hay letras. ¿Cuáles letras? Esta parte me dice, ¿cuáles letras? Me dice aquellas letras que cumplen con la propiedad de ser una vocal. Es decir, que para mencionar los elementos de un conjunto por comprensión, uno tiene que dar una propiedad específica que cumplen los elementos del referencial para estar adentro de este conjunto. Es el ejemplo que dábamos hoy, hace un ratito, de las personas que viven en América del Sur, cuando uno dice
un conjunto B que está formado por las personas que viven en la provincia de Río Negro, uno está diciendo, ¿cómo uno escribiría eso, ese conjunto por comprensión? O sea, ¿por qué elegimos? Varias cosas quiero decir acá. ¿Por qué elegimos nosotros en la forma de expresión de un conjunto por extensión o por comprensión? Por extensión, porque son pocos. Yo digo, hoy les dije, el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da mucho menos trabajo decir cuáles son que decir una propiedad que cumple los números. Bueno, entonces, si son poquitos, lo decimos, son estos. Acá tenés. Ahora, si yo tengo que hacer un conjunto que está formado por personas de América del Sur que viven en la provincia de Río Negro, no sé cuántos habitantes tendrá la provincia de Río Negro, pero seguramente son un montón. Entonces, si yo tengo que hacer una definición de conjunto por extensión, lo que tengo que agarrar es el padrón electoral y sumarle los niños y los que no votan, todos los que no votan, y ahí voy a tener el conjunto. Entonces, no siempre que Mariana, no siempre que el conjunto es finito, está buena la elección del conjunto definido por extensión, porque si puede ser finito, pero puede ser un montón. Imagínate que yo estoy hablando de las personas de América del Sur que viven al sur del Ecuador. No sé cuántos serán, miles de millones deben ser. Entonces voy a enumerar, o sea, ciertamente si yo los pongo en una fila, el conjunto empieza con este y termina con este, o sea, es una cantidad finita. Si me apuro, no nace nadie y entonces tengo una cantidad finita de personas que viven ahora, en este momento, 15 de marzo a las 12:22, viven tantas personas. Esas son de esta lista. Yo podría hacer una definición por extensión, pero la verdad es mucho laburo. Conviene mucho más decir, el conjunto está formado por personas del referencial, que son habitantes del mundo, por ejemplo, que cumplen con la condición de vivir al sur de, no sé qué dije, del Ecuador, ¿no? Entonces, uno da una propiedad específica que tienen estos elementos que forman parte de un referencial, que la cumplen para estar dentro de este conjunto. Claro, vos tenés el referencial, los colores. Perfecto, Julián, está muy bien. Acá Julián inventa un ejemplo que dice, el referencial son los colores, son todos los colores. Igual después tenemos que definir qué son los colores, ¿no? Pero bueno, todos los colores. Entonces, el conjunto A puede estar formado por de todos los colores que cumplen con la propiedad de ser colores del arco iris. O sea, hay 7, ponele ahí, ¿no? Débora, se te da el cerrado a vos. Si querés salir, volver a entrar. Bueno, vamos a ver millones de ejemplos de estos conjuntos, no sé si millones, pero un montón de ejemplos de estos conjuntos en lo que sigue de la materia. ¿Cómo representamos gráficamente los conjuntos? Esto es arbitrario, nuevamente. Lo que se suele usar son los que se conocen como diagramas de Venn. El diagrama de Venn suele tener un rectángulo para dibujar el referencial, porque todo conjunto está metido en un referencial. Siempre que uno habla de conjuntos, se está hablando de elementos de una categoría que constituye el referencial, y el conjunto se suele representar con una curva cerrada que deja por dentro todos los elementos que pertenecen al conjunto y deja por fuera todos los elementos que no están en el conjunto. Esa curva no tiene por qué ser un círculo, puede cualquier cosa, cualquier curva cerrada, que englobe los elementos que forman parte de este conjunto. Si tenemos dos conjuntos que representar, quedan definidas en el gráfico 4 regiones. En esta región vamos a poner, acá me olvidé de poner las letras o desaparecieron, no sé, los elementos que están en el conjunto A, que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B, que sería lo propio de A. Ahora voy a hacer ejemplos de eso.
En la segunda región esta de acá van a estar los elementos que son propios de B y que no están en A, es decir, aquellos que tiene B que no comparte con A. En la tercera región va a haber los elementos compartidos. Por ejemplo, en el ejemplo de las personas que viven en América del Sur y las personas que hablan español, ¿qué hay ahí? Sí, eso se llama intersección, que ahora la vamos a definir, pero yo quería decir que me digan específicamente qué hay ahí adentro. Hay personas, porque estamos hablando de conjuntos de personas. Exacto, personas que viven en América del Sur y personas que hablan español. O sea, las personas que hacen las dos cosas a la vez, que además de vivir en América del Sur, hablan español. O sea, Ronaldinho no está ahí. Yo estoy ahí. Ustedes están ahí. ¿No? Bueno. Bien. Y después queda una cuarta región, que es la de afuera, que son todos los elementos del conjunto referencial que no están ni en A ni en B. O sea, no pertenecen al conjunto A ni al conjunto B. O sea, los que quedan afuera. Por ejemplo, los japoneses. Tenemos acá los que viven en Japón. Las personas que viven en Japón están ahí. Si tenemos tres conjuntos, quedan determinadas 8 regiones, de las cuales voy a hablar un poquito en detalle a continuación con un ejemplo. Vamos a tener las regiones donde están los elementos que llamamos propios de cada conjunto, que es decir, que son propios de él y no los comparten con nadie. Es decir, acá están los elementos que están en el conjunto A, pero no están ni en B ni en C. Acá están los elementos del conjunto B que no están ni en A ni en C, y acá están los elementos del conjunto C que no están ni en A ni en B. Luego tenemos 3 regiones más, que son las de los conjuntos compartidos exclusivamente de A2. Acá están los que comparten A y B, pero no comparten con C. Acá están los que comparten B y C, pero no comparten con A. Acá están los que comparten A y C y no comparten con B. Y después va a estar una región destinada a los elementos que comparten los 3 conjuntos. Por ejemplo, tenemos los que hablan español, las personas que hablan español, las personas que viven en América del Sur y las personas que viven al sur del Ecuador, el Ecuador del mundo, ¿no? El referencial, ¿cuál sería acá? Las personas del mundo. Entonces tenemos las personas del mundo que viven en América del Sur, algunos están para arriba del Ecuador. Los que hablan español agarran España, México, esas cosas, y los que viven al sur del Ecuador son los australianos, por ejemplo. ¿Qué hay acá? Acá hay personas que, 1, viven en América del Sur, 2, hablan español, 3, están al sur del Ecuador. Las 3 cosas a la vez. Y por último, hay una región, que es la que queda afuera, que es el resto del referencial, que no está ni en el conjunto A, ni en el conjunto B, ni en el conjunto C. ¿Qué pasa si tenemos más de 3 conjuntos? Y ahí hay que arreglársela, hay que usar la imaginación y hay que evitar regiones innecesarias. Por ejemplo, si acá no sé cuántos conjuntos tengo, creo que son, no sé, F creo que eran, 9. A ver. 1, 2, 3, 4, 6. Acá, este dibujo, que es un problema de lógica que vamos a ver en la semana que viene, había que acomodar conjuntos de palabras. Hay palabras de 2 sílabas, palabras terminadas en S, palabras agudas, nombres de animales, etc. Entonces, cuando uno tiene que diseñar este dibujo, tiene que pensar en cuáles son las relaciones que se establecen en ese conjunto. Por ejemplo, acá, este conjunto de acá, lo voy a marcar, este conjunto de acá, era el conjunto de verbos. Y este conjunto de acá, el de afuera, perdón, que no me sale, este conjunto de afuera son conjuntos de palabras terminadas en R. Los verbos son verbos en infinitivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el conjunto de acá adentro? ¿Qué hay acá? Ahí hay cualquier verbo sin conjugar. Por ejemplo, hablar. ¿Qué hay
En el conjunto de afuera hay todas las palabras que terminan en R. Por ejemplo, cantor, que no es un verbo. Es decir, que todos los verbos sin conjugar están adentro de las palabras terminadas en R. Entonces uno, ¿para qué va a dejar una región por fuera del conjunto C haciendo una intersección? Es mejor meterlo adentro y evitar regiones innecesarias. Esto es practicar. Ya lo vamos a ver cuando veamos más adelante los problemas de lógica. Voy a mencionar ahora todas las operaciones que uno puede, no todas, pero unas cuantas operaciones que uno puede hacer con conjuntos. Vamos a ver 4 operaciones básicas ahora: complemento, unión, intersección y diferencia, y vamos a dejar el producto cartesiano para mañana. Posiblemente no termine hoy con lo que tenía programado, pero para mañana o para la próxima dejaríamos el producto cartesiano. ¿Qué característica distingue las primeras 4 que están en este rectángulo de la otra? El complemento, la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica, que es una combinación de dos de las anteriores, lo que uno hace es una cuenta con conjuntos y el resultado es un conjunto de la misma categoría de los conjuntos con los que estaba trabajando. Es decir, que si uno tiene 2 conjuntos de números y hace una unión, el resultado es un conjunto de números. Si hace la intersección, el resultado es un conjunto de números. Si, no sé, la intersección y la diferencia y todas esas cosas son conjuntos que tienen como elementos los mismos objetos que tienen los elementos con los que uno está trabajando. Eso es lo que se llama una ley de composición interna o una operación interna. ¿Qué quiere decir? Que si uno trabaja con elementos de una categoría, el resultado es de la misma categoría. Y el producto cartesiano no. El producto cartesiano es una operación que se hace entre 2 conjuntos y el resultado es otra cosa, de la cual voy a hablar en el futuro. Voy a definirlas brevemente y voy a poner algunos ejemplos. Y después voy a hacer un ejemplo un poquito más elaborado, que por ahí ni alcanzamos a hacerlo hoy. El complemento de un conjunto está formado por todos los elementos del referencial que no pertenecen a ese conjunto. ¿Cómo se escribe el complemento? El complemento se suele anotar con una barrita arriba, a veces en algunos libros aparece con la A con una C chiquitita arriba, pero nosotros en los prácticos, en los teóricos usamos esta notación. A con una rayita arriba quiere decir complemento de A. ¿Qué hay en el complemento de A? ¿Qué dice acá? Acá dice, el complemento de A está formado claramente, sí, como siempre, por elementos del referencial, con elementos que pertenecen al referencial. ¿Qué condición cumplen estos elementos que están en el complemento de A? Que no están en A. Es decir, está formado por elementos del referencial que no pertenecen a A. Eso es el complemento. ¿Qué es gráficamente? Todo lo que queda fuera de A. Ejemplo de previo, antes del ejemplo. Siempre que hablamos de complemento, tenemos que tener presente cuál es el referencial. Porque, por ejemplo, si hablamos del conjunto de personas que viven en América del Sur, el referencial puede ser, hay muchos referenciales posibles cuando uno trabaja, ¿no?, con conjuntos. Si uno trabaja, yo quiero hablar de las personas que viven en América del Sur. ¿Cuál podría ser un referencial para estas personas? ¿Qué es un referencial? Es un conjunto de objetos donde están incluidos todos los elementos de los conjuntos con los que yo voy a trabajar. Entonces yo agarro un conjunto y digo, tengo un conjunto de personas que viven en América del Sur. ¿Qué tengo ahí? Tengo personas. ¿Cuál podría ser un referencial para este conjunto con el que estoy trabajando? A ver. Por ejemplo, personas que viven en América. Ese es un posible referencial. Sudamericano sería como más o menos lo mismo, ¿no? Personas que viven en América del Sur, personas sudamericanas, el referencial coincide con el conjunto, lo cual no está mal, pero no te queda nada fuera. Podría ser personas del mundo, no importa, qué sé yo, personas
oeste de Greenwich, qué sé yo, ¿no? Un montón de personas, donde las personas de América del Sur y todos los conjuntos con los que yo trabajo estén metidos. Supongamos que elegimos, ahí voy, Julián, a tu intervención, dame un cachito. Supongamos que elegimos como referencial para este conjunto de personas que viven en América del Sur, consideramos el referencial personas que viven en América, o sea, todas, las 3 Américas. ¿Qué hay en el complemento de A? Como nada. A ver, el referencial sería personas que viven en América. Ciertamente hay personas. A ver si puedo compartir la pantalla. Me dicen si se ve. ¿Se ve esto? Exacto, Gonzalo. Ahora tengo que ver si puedo dibujar acá. No sé por qué no puedo dibujar, ¿eh? Puedo dibujar. Bueno, no puedo dibujar. Eh, bueno, lo voy a decir. Bueno, no me estaría haciendo. Listo. Bueno, digo, supongamos, me parece que es este coso que no logro sacar de acá del costado. Supongamos que tengo en este rectángulo de acá, tengo todas las personas que viven en América. Por ejemplo, acá, díganme una persona que haya acá. Uno conocido, así, Donald Trump. Un argentino está acá. Luciana, vos estás acá adentro. ¿No? O sea, si acá, si en R está toda América, acá está Donald Trump. Hay gente menos odiosa, qué sé yo. Una persona de México, acá, está acá. ¿Quiénes están adentro de A? Adentro de A estamos nosotros, está, no sé, Ronaldinho, como dije hoy. Acá acá adentro están todas las personas que están en América, porque están en América, están acá adentro, que viven además en América del Sur. ¿Y qué queda acá afuera de los que viven en América del Sur? Eh, sí, ¿y cómo decimos central y norte? Son los que no viven en América del Sur. O sea, los que viven en América del Sur están en A. Y los que no viven en América del Sur, dentro del referencial, y ahora quiero decir algo ahí a Soledad, dentro del referencial, ¿qué son los del referencial? ¿Qué agarro yo acá? ¿Hay una persona de Oceanía acá? ¿Acá hay una persona de Oceanía? No, no sé, se me fue lo de Oceanía. No sé quién preguntó lo de Oceanía. Bueno, me pareció que alguien había hablado de Oceanía. ¿Hay alguien de Oceanía acá? No, ¿qué hay acá? Hay personas que viven en América, del sur, central y norte, todo junto, todo el continente americano están ahí. Entonces, ¿qué voy a tener en A? En A voy a tener específicamente las personas
que además de vivir en América, son de América del Sur. Eso es lo que los reúne en este conjunto A. ¿Y qué me queda afuera? Los que no viven en América del Sur. ¿Dónde pueden estar? Como dijo alguien ahí, en América Central, en México, qué sé yo, todo eso, todo el resto, todo el vuelto, está en el complemento. R lo definí, en este caso particular, como personas que viven en América, en toda América. ¿Podría haber dicho personas del mundo? Sí. ¿Podría haber dicho personas del universo? Sí. ¿Podría haber dicho cualquier cosa que involucre a los objetos que están incluidos en los conjuntos con los que voy a trabajar? Entonces, si tenemos un conjunto definido dentro de un referencial, el complemento de ese conjunto es el conjunto de personas que no está en el conjunto y sí está en el referencial. Por eso los de Oceanía no están acá, ¿no? Acá había puesto un ejemplo de numeritos. Primero, ¿todos saben lo que es un divisor? Este concepto lo vamos a usar. Un divisor de X, de un número, por ejemplo 12, es un número entero, positivo, que divide exactamente 12. Es decir, cuando yo hago la división 12 dividido tanto, el resultado me da exacto. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 12? Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. 3 es uno de ellos. ¿Cuál sería un referencial adecuado para este ejemplo? Uno podría inventarse, por ejemplo, yo me inventé este. El conjunto de todos los números naturales menores o iguales que 20. O sea, el referencial son del 1 al 20. ¿Podía haber hecho otro? ¿Podía haber elegido otro referencial? Podría haber elegido cualquiera, los números enteros, los números complejos, los números reales, cualquier cosa. Con tal de que A me quede ahí adentro, ¿no? Pero bueno, como tenemos que escribir el complemento de A, me elegí un conjunto chiquitito. Por ejemplo, si A está formado por esto, quiero decirle algo a Catalina. Catalina, el conjunto A, acá me parece que hay una cuestión que me acabo de dar cuenta, de una cuestión de cómo uno expresa las cosas, como yo expresé las cosas. Acá dice, el conjunto A está formado por elementos X del referencial, y acá dice X es un divisor de 12. Lo que quiero decir acá, sí, entiendo que estás hablando de los divisores de 12, pero guarda que acá en A están todos los divisores de 12, no uno. Lo que quiero decir acá es que si yo agarro un elemento de la bolsa A, tengo una A, que meto la mano y saco uno, ese tiene que ser un divisor de 12. Y con cada uno que saque me tiene que pasar eso. O sea, ahí adentro de A están todos los divisores de 12. ¿Qué queda afuera? ¿Cuál es el complemento de A para este referencial? Exactamente, todos los números del referencial, que son hasta el 20, que no son múltiplos de 12. ¿Quiénes están ahí? Están todos los demás. Está el 5, que no es múltiplo de 12, divisor de 12, múltiplos no, divisores, me equivoqué. 7, 9, 10, 11, 13, o sea, cualquier cosa que hay acá adentro no cumple con la condición de ser un divisor de 12. Por eso está el complemento. Entonces el mundo se separa en dos. Los elementos que están en A y los elementos que no están en A. Los elementos que están en A constituyen el conjunto de A y los elementos que no están en A constituyen el conjunto del complemento de A. Siempre el complemento está en relación a un referencial. ¿Qué pasa si yo junto lo de A y lo que no está en A? Constituyo el referencial. A ver, Priscila, ¿qué preguntabas? Bueno. Segunda operación. O sea, la complementación da como resultado, se aplica sobre un conjunto y da como resultado otro conjunto que es lo que le sobra al conjunto respecto al referencial. La unión de conjuntos. La unión de conjuntos es nuevamente un segundo conjunto, un tercer conjunto, pues tengo dos conjuntos, el A y el B,
La unión de A y B es un tercer conjunto que está constituido por todos los elementos que aporta A y los que aporta B, comunes y no comunes. O sea, juntemos todo en la misma bolsa. ¿Qué dice acá? Acá falta la U. A unión B es el conjunto de todos los elementos pertenecientes al referencial, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Se me borraron las... Esto es un efecto del Big Blue Button, porque en el PowerPoint están las letras. Bueno, ¿qué dice acá? El conjunto A unión B está formado por todos aquellos elementos del referencial que cumplen con la propiedad de pertenecer a A, porque cumplen con lo que A requiere, o de pertenecer a B porque cumplen con lo que B requiere. Vamos a volver sobre este tema cuando veamos la parte de lógica. Ejemplo de esto. Tengo estos conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el A y 1, 3, 5, 7, 9 es el B. El referencial que puede ser los números naturales, por ejemplo, los números menores que 10, lo que sea. Menores o iguales que 10, lo que se me dé la gana. Hay elementos que están en A y no están en B, y hay elementos que están en B y no están en A. Por ejemplo, el 1 está en los dos. El 2 solo lo tiene A. Por ejemplo, Milagros sí es elementos de una cifra, faltaría el 0. Uno puede decir elemento de una cifra mayor o igual que 1, está bien. Ese sería el referencial, por ejemplo. El 8 no está en ningún Miguel, lado. ahí te subí la página. A Campus, bueno, verás, por ejemplo, decía, el 2 está en A y no está en B, o sea, estaría acá. Bueno, sí, el 9 vos ya entraste la vez pasada. Está en B y no está en A, por ejemplo, no estaría sé si acá. La tenés vos. Ah, sí, te lo hizo siempre tu hijo, así que Yo vos no debes escucho tener la nada, no clave. sé si alguien tiene un micrófono. Tenés que entrar a esa... Los puedo mutear a todos, pero me da pena porque si me quieren hablar, a ver. Bueno, a ver si me dicen ahora si está todo bien. Bueno, ok. Entonces, hay elementos, como decía recién, que están en A y no están en B. Por ejemplo, el 2, que está acá. Hay elementos que están en B y no están en A. Por ejemplo, el 9, que está acá. Y hay elementos que están en ambos, como el 3. El 3 está en los dos conjuntos que estaría acá. Y de acuerdo al referencial que hayamos elegido, como decía recién alguien, que me olvidé, son números de una cifra excluido el 0. Entonces el 8 está acá, por ejemplo. Ahí hay un elemento que no está ni en A ni en B. Entonces, ¿cómo es la unión de estos conjuntos? Es meter en un mismo conjunto los elementos comunes y los no comunes. Es decir, el 1, el 3 y el 5 son los comunes, el 2 y el 4 son propios de A, y el 6 y el 7 y el 9 son propios de B, que no están en A. La unión es la reunión de todos los elementos que aporta A, los que aporta B, comunes y no comunes. Los comunes los ponemos una sola vez. Y por último, la intersección, que está constituida por los elementos. Acá hay un error, ¿eh? Acá es pertenece, no pertenece. La intersección es armar un nuevo conjunto que tenga solamente los elementos comunes. Es decir, el conjunto A tiene una cantidad de elementos, el conjunto B tiene una cantidad de elementos. Esos conjuntos pueden tener elementos en común. La intersección de dos conjuntos es un nuevo conjunto, que está por supuesto dentro del referencial, tal que está formado por elementos que son a la vez elementos de A y elementos de B, simultáneamente. Ejemplo de recién, como el de recién, los elementos comunes entre A y B son 1, 3 y 5, que son los que pertenecen a la intersección. A ver, Francisco, ¿qué preguntás? ¿Puedo volver un poquito al anterior? ¿Sí? ¿Acá?
Ahí está. Ok. ¿Necesitas que explique algo de acá? Bueno. Sí, el Power está en Perco. Después arreglen este error. Yo lo voy a arreglar y lo voy a subir de vuelta. Bueno. ¿Paso? Bueno. Y les mentí que la intersección era la última es la diferencia, y la que no está acá, que la voy a contar ya mañana, es la diferencia simétrica, que es una pavada. La diferencia está constituida, la diferencia, es raro decir diferencia, porque la diferencia es prácticamente, en la práctica quiero decir, es una resta. ¿Qué está haciendo uno? Tiene el conjunto A y le saca el conjunto B. Es decir, ¿qué me queda acá? Todo lo que tiene A que no tiene B. Es decir, me quedo con los elementos que son propios de A. La diferencia entre A y B está constituida por los elementos del referencial, que acá lo llamé U, porque tengo me patina por ahí, este sería el referencial, tal que X está en A, pero no está en B. Es decir, que le saco a A todo lo que tiene en común con B. Y eso hace la operación diferencia, la resta entre A y B, es sacarle, guarda que acá cuando en matemática pasa eso mucho, hay operaciones, como ejemplo la resta, que son operaciones que se pueden hacer en distintos conjuntos de elementos. ¿Qué sé yo? Si yo estoy haciendo la resta de números, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la resta de conjuntos, estoy haciendo otra. El resultado de acá es un conjunto que está formado por los elementos de A que no están en B. Voy a ir al ejemplito de números de recién. ¿Qué significa la diferencia entre A y B? Significa sacarle A, que tiene el 2, el 4, el 6, el 1, el 3 y el 5, sacarle todo B. Cuando uno le saca todo B, está sacando solamente lo que tienen en común, y se queda con el 2, el 4 y el 6, que son los elementos propios de A que no comparte con B. Esa es la operación diferencia. También uno puede hacer la diferencia B menos A. ¿Cuál sería la diferencia B menos A? Sacarle a B todo A. Si uno le saca a B todo A, lo que se está llevando es el 1, el 3 y el 5. Por lo tanto, la diferencia B menos A va a quedar... ¿Qué queda si hago B menos A? Exacto, 7 y 9. Bien, el conjunto formado por los elementos 7 y 9. Bueno. Sí, Luciana, estás en la diapositiva de la intersección. Bueno, para terminar, esto acá tengo un dibujo donde están puestas en el conjunto azul. Claro, son lo que desaparecen son los elementos comunes, ¿no? En la diferencia. Si yo al conjunto B le saco el 2, el 4 y el 6, no le saco nada. Lo que le estoy sacando acá es precisamente lo que están en común. Bueno, tengo acá el conjunto azul, está formado por las cosas buenas. Olvidémonos un cachito de los ejemplos de los conjuntos bien definidos. La cosa de buena calidad. En el conjunto rosado están las cosas que se hacen rápido. Y en el conjunto verde están las cosas que se hacen baratas. Entonces, ¿qué hay en este lugar? En la intersección entre lo rosado y lo azul. Está lo rápido y bueno, pero no es barato. O sea, vos querés rápido, querés bueno, no es barato. ¿Qué hay acá entre lo rosado y lo verde? Rápido y barato, que no es bueno. Ya sabemos. ¿Querés que te lo haga rápido y te lo haga barato? No es bueno. ¿Y qué hay acá?
¿Qué es esta? La intersección entre las cosas de buena calidad y las cosas baratas, que son buenos y baratos, que por supuesto no es rápido, porque si tengo que abaratar y encima sacar lo bueno, no es rápido. Y lo que dice este esquema es que bueno, barato y rápido no existe. Bueno, ya pasaron 2 horas, así que les cuento que mañana vamos a trabajar con un problema de conjuntos auspiciado por Marolio, que vamos a trabajar todas estas cosas que estuvimos viendo hasta hoy. Espero mañana a las 11, empiezo puntual en esta sala de Big Blue Button. Mañana vamos a hacer teoría y el miércoles vamos a hacer teoría porque la semana que viene, el miércoles es feriado.